Hola, en este video vamos a desarrollar el tema medidas de rendimiento de algoritmos paralelos, temática que aborda la programación concurrente. Los encargados del desarrollo de este video son Lofigo Germán, Montenegro Agustín y Suárez Smith Ignacio. Para comenzar, vamos a plantear una serie de definiciones introductorias del tema. Empezamos con el rendimiento. El rendimiento se utiliza como una medida de qué tan bien un sistema o los componentes que lo constituyen llevan a cabo las tareas asignadas. Entonces vamos a decir que no es sencillo definir qué es el rendimiento. Por ejemplo, la tarea de los ingenieros de software es diseñar e implementar programas que satisfagan los requerimientos del usuario relacionados con el ser correcto y su rendimiento. Si ejecutamos un programa en dos computadoras distintas, ustedes dirán que la computadora más rápida es aquella que termina primero la ejecución del programa. Si tiene un centro de computación que dispone de dos plataformas computacionales distintas que ejecutan trabajos de muchos usuarios, dirán que el sistema más rápido es aquel que ejecuta y completa más trabajos por día. Como usuario, a usted le interesa reducir el tiempo de respuesta y el tiempo de ejecución de su programa. Por lo tanto, la percepción del rendimiento va a cambiar dependiendo de cada situación. Otra definición a abordar es la escalabilidad. Este término se refiere al estudio del cambio en las medidas del rendimiento de un sistema cuando una o varias características del sistema son variadas. Una de las características que generalmente se cambia es el número de procesadores. Otra característica relacionada con el paralelismo que puede ser modificada es la granularidad del problema. Bien, ahora vamos a desarrollar qué es la granularidad. La granularidad consiste en la cantidad de cómputo con relación a la comunicación. Esta granularidad puede ser fina o gruesa. La granularidad fina, las tareas individuales son relevantemente pequeñas en términos de tiempo de ejecución, es decir, que la comunicación entre los procesadores es frecuente. En cambio, en la granularidad gruesa, la comunicación entre los procesadores es poco frecuente y se realiza después de largos periodos de ejecución. Ahora es el turno de desarrollar la aceleración de las métricas de rendimiento. Formalmente, la aceleración es la relación que existe entre el tiempo de ejecución sobre un procesador secuencial y el tiempo de ejecución en múltiples procesadores. La medición de rendimiento en ambientes paralelos y o concurrentes es más complejo por nuestro deseo de conocer cuánto más rápido se ejecuta una aplicación en un ordenador paralelo. Es decir, que nos interesa saber cuál es el beneficio obtenido cuando usamos paralelismo y cuál es la aceleración que resulta por el uso de dicho paralelismo. Existen diversas formas de expresar la aceleración que dependen de la forma en la que se defina lo que es el tiempo de ejecución secuencial y paralelo y o concurrente. Vamos a tener aceleración relativa y aceleración real. La aceleración relativa, el tiempo de ejecución secuencial usado, es el tiempo total de ejecución del programa paralelo y o concurrente, cuando éste es ejecutado sobre un único procesador del computador paralelo. En cambio, la aceleración real, el tiempo de ejecución secuencial usado es el tiempo del mejor programa secuencial para resolver el problema. Bien, siguiendo con las métricas de rendimiento, tenemos la ley de Hamdall. Un aspecto importante en considerar en todos los programas, sea paralelo o concurrente, es que tienen una parte secuencial que eventualmente limita la aceleración que se puede alcanzar. Por ejemplo, si el componente secuencial de un algoritmo es 1/s en su tiempo de ejecución, entonces la aceleración máxima posible que pueda alcanzar dicho programa en el computador paralelo es s. Según la ley de Hamdall, si un programa tiene un 5% de un componente secuencial, entonces la aceleración máxima que puede alcanzar es 20. Esto tiene varias limitaciones. Dada una carga, la aceleración máxima que tiene una cota superior es de 1/s. Entonces, al aumentar s, la aceleración decrece proporcionalmente. Para alcanzar buenas aceleraciones, nosotros tenemos que reducir s. Con la ley de Hamdall puede ser relevante cuando un programa secuencial es paralelizado de forma incremental. De esta forma, nosotros perfilamos el programa secuencial para identificar los componentes con mayor demanda computacional. Estos componentes se van adaptando para una ejecución paralela uno por uno hasta que se logre un rendimiento aceptable. A medida que pasaban los años, John Gustafson y su equipo de investigación notaron que existía un alto nivel de excepcionismo por el uso de sistemas paralelos y concurrentes debido a la ley de Hamdall.
Según esta ley, aún en problemas con una fracción secuencial de trabajo muy pequeña, la aceleración máxima que se podía alcanzar para un número finito de procesadores era solamente 1 sobre s. Con los resultados de las investigaciones que han realizado en un sistema con 1024 procesadores, demostraron que las suposiciones de la ley de Handel no son apropiadas para el caso de paralelismo masivo. El problema está que generalmente no se toma un problema de tamaño fijo y se ejecuta variando el número de procesadores. Esto solo se hace para fines académicos o de investigación. Generalmente el tamaño de un problema crece al aumentar el número de procesadores. Cuando se dispone de un procesador más poderoso, el problema se expande para hacer uso de ese poder computacional. Entonces los usuarios tienen control sobre aspectos como el número de etapas o pasos, la complejidad del operador y otros parámetros que generalmente son ajustados para permitir que el programa se ejecute en un espacio razonable de tiempo. Por lo tanto, es más realista considerar que el tiempo de ejecución es constante y no es el tamaño del problema que varía. Bien, a partir de esto, ¿cómo implementamos la ley de Gustafsson? Dado n una medida del tamaño del problema, el tiempo de ejecución de un programa en un computador paralelo descompuesto lo podemos calcular como a la n más b a la n igual a 1, donde a es la fracción secuencial y b es la fracción paralela. En un computador secuencial el tiempo relativo es igual a la n más pb a la n, donde p es el número de procesadores para el caso paralelo. Entonces la aceleración es a la n más pb a la n. Si una función secuencial de a la n disminuye a medida que se incrementa el número del tamaño del problema, o sea n, entonces la aceleración alcanza a p cuando se aproxima a infinito. Es decir, la ley de Gustafsson rescata el procesamiento paralelo que no era favorecido por la ley de Handel. Eficiencia y escalabilidad son dos puntos importantes a la hora de medir el rendimiento de los algoritmos concurrentes. Podemos definir eficiencia como el porcentaje de tiempo empleado en un proceso efectivo. Se puede calcular con la fórmula E igual a S sobre P. Y cuando nombramos la escalabilidad nos referimos a que un sistema es escalable si se mantiene constante la eficiencia cuando aumentamos el número de procesadores y aumentando también el tamaño del problema. Entonces, si se cumplen estas condiciones, el sistema es escalable. Luego tenemos la fuente de overhead en programas paralelos. Si usamos, por ejemplo, si usamos dos procesadores, ¿por qué nuestro programa no se ejecuta 2 veces más rápido? Esto es porque existe una serie de tiempos que degradan el rendimiento del programa, como pueden ser los tiempos de comunicación, tiempo de ocioso y tiempo de cómputo. En la figura que se muestra en la diapositiva, se muestra la ejecución de un programa paralelo sobre 8 procesadores. Se muestra el tiempo ocupado en la ejecución propiamente dicha, del tiempo de ejecución. Las barras oscuras, grises oscuras, son el tiempo de cómputo que lleva un proceso. Las grises un poco más claritas son el tiempo de intercomunicación. Y las barritas blancas son el tiempo ocioso. La comunicación entre procesos, o intercomunicación como nombrado anteriormente, generalmente son los procesadores que trabajan sobre un programa paralelo que requieren comunicarse entre sí. Entonces, incluye el tiempo de envío y el tiempo de recepción de mensajes. El tiempo ocioso, este tiempo es difícil de determinar porque depende del orden en que se realizan las operaciones. Y lo ideal es reducirlo lo más que se pueda. El tiempo de cómputo corresponde a qué se debe realizar, a qué se debe ser realizado en la versión paralela y no se ejecuta en la versión secuencial. Depende mucho, totalmente, del tamaño del problema y del número de procesadores. ¿Cómo medimos el tiempo de ejecución de un programa paralelo y concurrente? Y o concurrente. En el caso de un programa secuencial, el tiempo de ejecución es el tiempo que transcurre desde que se inicia la ejecución hasta que finaliza. Y en el caso de un programa paralelo, es el tiempo que ocurre desde que comienza la ejecución hasta que el último procesador
finalice la ejecución. Bien, hablando de la escalabilidad, tenemos dos tipos de problemas, que es el problema con tamaño fijo y el problema con tamaño de problema escalable. Esto lo voy a ver, lo voy a nombrar en la diapositiva siguiente. Ahora tenemos el problema de tamaño fijo, que es un aspecto importante en el análisis de rendimiento, ver cómo varía, digamos, el rendimiento de un algoritmo cuando se varían algunos parámetros, como pueden ser el tamaño del problema, el número de procesadores, el costo de la comunicación, etc. Bueno, en particular nos interesa evaluar la escalabilidad de un algoritmo, es decir, qué tan efectivo resulta el incremento del número de procesadores. Puede que aumente el número de procesadores y el tiempo de ejecución no varía. Entonces, una forma para cuantificar esto es determinar cómo varía el tiempo de ejecución y eficiencia cuando se incrementa el número de procesadores, manteniendo fijos el tamaño del problema y el resto de los parámetros. Entonces, de esta forma se puede contestar interrogantes como qué tan rápido puede ser resuelto este problema en tal computadora y cuál es el máximo número de procesadores que puedo utilizar si deseo mantener la eficiencia a un tanto por ciento. Entonces, es importante considerar tanto la eficiencia como el tiempo de ejecución cuando se evalúa la escalabilidad. Y después tenemos la escalabilidad con tamaño del problema escalable. Hay que tener en cuenta que los sistemas paralelos grandes no son usados solamente para resolver los problemas más rápidos, sino que también se utilizan para la resolución de problemas más grandes. Esto nos lleva a otra alternativa en el análisis de escalabilidad, que consiste en estudiar cómo la cantidad de cómputo escala con el número de procesadores, manteniendo constante la eficiencia. Y por último tenemos la superlinealidad, que bueno, tenemos un ejemplo que por ejemplo dice considera el algoritmo de bubble sort paralelo, o sea el ordenamiento de burbuja en paralelo. Supongamos que el tiempo secuencial es 150 segundos y el paralelo para una implementación eficiente es de 40 segundos. Entonces vemos que hay diferencia entre una ejecución paralela y otra secuencial. Y la aceleración entonces es de 150 sobre 40, que da una 3,75. Este es un buen logro. ¿Qué pasa si el quicksort secuencial toma solo 30 segundos? En este caso, la aceleración solo es de 0,75. La aceleración puede ser también igual a 0, en el caso de que un programa paralelo nunca termine. En teoría, la aceleración tiene una cota superior dado por el número de procesadores, P. Entonces, si usamos P procesadores, nos gustaría que el programa se ejecute P veces más rápido. Esto es posible si cada elemento del procesamiento consume menos de TS sobre P, resolviendo el problema. Esto se lo conoce como superlineal. Una razón de esto es que es la versión paralela realiza menos trabajo que con un algoritmo secuencial. Esto también puede deberse a factores relacionados a los recursos que utiliza. Dicho esto, terminamos con nuestro tema asignado, que es la evaluación del rendimiento de algoritmos paralelos y o concurrentes.